La rutina se había convertido en un eco constante en mi vida. Cada día despertaba a la misma hora, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio y me sentaba frente a la computadora para trabajar desde casa. La monotonía era tan palpable que podía casi tocarla. Las conversaciones con mi esposo se limitaban a intercambios sobre las tareas del hogar o los planes del fin de semana. A veces me preguntaba si alguna vez habíamos sido más que dos personas compartiendo un espacio. Valencia, con su vibrante cultura y sus festivales que llenaban las calles de color, parecía burlarse de mí. Mientras el barrio del Carmen rebosaba de vida y arte, yo me encontraba atrapada en un ciclo sin fin. Mis amigas a menudo hablaban sobre el amor y las emociones que una vez habían sentido. Un día, mientras tomábamos café en una terraza, una de ellas comentó: «El amor no debería ser solo un recuerdo». Sus palabras resonaron en mí como un llamado distante. Fue en uno de esos momentos de reflexión cuando decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar rompiendo contra las rocas era un contraste refrescante con mi vida interior. Caminé sin rumbo, dejando que mis pensamientos fluyeran libremente. Fue entonces cuando vi aquel bar pequeño y acogedor al final del paseo marítimo. Me detuve un instante, la música suave y el murmullo de risas me atrajeron como un imán. Entré y pedí una copa de vino. El lugar estaba iluminado tenuemente, creando una atmósfera íntima. Me senté sola en una mesa cerca de la ventana, observando cómo la gente disfrutaba del momento presente. Era extraño sentirme tan fuera de lugar entre tanta alegría, pero también liberador. De repente noté a un hombre sentado en la barra. No era alguien que conociera, pero había algo en su mirada que capturó mi atención. Era amable y tenía una sonrisa fácil que iluminaba su rostro. En ese instante sentí una chispa desconocida, algo que había estado ausente durante años. Mientras tomaba sorbos de mi vino, nuestras miradas se cruzaron varias veces hasta que finalmente él se acercó a mi mesa con confianza. «¿Puedo invitarte a otra copa?», preguntó con una voz suave pero firme. Asentí sin pensarlo demasiado, no quería dejar escapar esta oportunidad tan inusual. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y lo aburrido que podía ser todo a veces. En un momento dado mencionó su trabajo y cómo se sentía atrapado en un ciclo similar al mío. «A veces siento que hay algo más allá», dijo mientras jugaba con su vaso. Me reí suavemente ante sus palabras, era como si hubiera encontrado a alguien que comprendía lo que sentía sin necesidad de explicarlo todo. A medida que avanzaba la noche, mis pensamientos vagaban entre la posibilidad de seguir esta conversación o regresar a casa donde todo era predecible y seguro. Pero había algo irresistible en esa conexión fugaz, algo que hacía tiempo no experimentaba. Cuando finalmente decidimos despedirnos, él me ofreció su número de teléfono con una sonrisa traviesa: «Si alguna vez necesitas compañía para salir de esta rutina, ya sabes dónde encontrarme». Lo guardé en mi teléfono sin pensarlo mucho, quizás solo como un recordatorio de esta noche especial. Al regresar a casa, el silencio me recibió como siempre lo hacía. Mi esposo estaba viendo televisión en el salón, absorto en su mundo mientras yo trataba de asimilar lo ocurrido esa noche. La chispa aún ardía dentro de mí mientras intentaba recordar cada palabra intercambiada con aquel desconocido. Sin embargo, cuando me metí en la cama esa noche junto a él, el eco del silencio volvió a envolverme como una manta pesada. La falta de comunicación se hacía más evidente, cada vez más difícil ignorar la distancia emocional entre nosotros. Al día siguiente mis pensamientos seguían ocupados por aquel encuentro inesperado en el bar local, y las palabras casuales de mi amiga sobre el amor verdadero resonaban nuevamente en mi mente: el amor no debería ser solo un recuerdo. Era cierto, anhelaba sentirme viva otra vez. Mientras lavaba los platos después del desayuno, recordé cómo había sonreído al hablar con aquel hombre desconocido, cómo había sentido mariposas revoloteando dentro mío por primera vez en años. Esa sensación era nueva y aterradora al mismo tiempo. Decidí enviarle un mensaje breve al colega: «Hola, ¿te gustaría tomar otro vino esta semana?». La respuesta llegó rápidamente: «Claro, ¿cuándo te viene bien?». Sentí una mezcla extraña entre nerviosismo y emoción ante esa simple interacción.
Ese día pasó lentamente mientras trabajaba desde casa. Cada timbre del teléfono me hacía saltar con esperanza e incertidumbre al mismo tiempo. Al final del día recibí su respuesta: ¿te parece bien el jueves? El jueves llegó más rápido de lo esperado y mis manos temblaban ligeramente mientras me preparaba para salir nuevamente hacia ese bar donde todo había comenzado. Miré por última vez hacia atrás antes de cerrar la puerta tras de mí. Sabía que estaba cruzando una línea invisible entre lo conocido y lo desconocido. La noche prometía ser emocionante pero también llena de riesgos ocultos bajo cada palabra compartida y cada mirada furtiva entre nosotros dos. Mientras caminaba hacia el bar nuevamente bajo las luces titilantes de Valencia, comprendí que esta decisión podría cambiarlo todo para mí, podría abrir puertas o cerrarlas definitivamente detrás mío. La chispa seguía viva dentro mío mientras entraba al bar nuevamente. El día siguiente la oficina parecía diferente. Cada rincón, cada conversación, resonaba en mi mente como un eco. La rutina diaria se tornaba pesada, pero había algo nuevo que me mantenía alerta. La idea de coquetear con el colega de mi esposo se había instalado en mí como una sombra persistente. Mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, lo vi entrar. Su sonrisa era cálida, como el sol que entraba por la ventana. Me saludó con un leve gesto de la mano y un buenos días. La tensión en el aire era palpable y sentí que mi corazón latía más rápido. Durante el almuerzo nos encontramos en la cocina compartiendo una taza de café. La conversación fluyó con facilidad, hablábamos de cosas triviales, pero había un subtexto que ambos conocíamos. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él mientras señalaba las vistas desde la ventana. Es agradable aunque a veces puede ser monótono, respondí con una sonrisa. El tiempo pasaba y las miradas se volvían más intensas. A medida que los días avanzaban, me di cuenta de que él también parecía insatisfecho con su vida laboral. Un día, mientras estábamos solos en una sala de reuniones vacía, se atrevió a abrirse conmigo. A veces siento que estoy atrapado aquí, confesó mientras miraba por la ventana. Su sinceridad me sorprendió y me hizo sentir más cercana a él. La vida puede ser así, murmuré mientras pensaba en mi propio matrimonio y en lo lejos que había llegado de mis sueños. En ese momento, las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un hilo invisible. Un día después del trabajo decidimos salir a caminar por el barrio del Carmen. Las calles estaban llenas de vida, los murales coloridos contaban historias que resonaban con mis propias luchas internas. Me sentía viva nuevamente, como si cada paso me acercara a algo prohibido pero emocionante. Mientras paseábamos entre las calles estrechas y llenas de encanto, nuestras manos se rozaron accidentalmente al intentar tomar una foto juntos frente a un mural vibrante. En ese instante el mundo a nuestro alrededor desapareció y solo existíamos nosotros dos. El roce encendió una chispa que no podía ignorar. Nos detuvimos en un rincón apartado donde nadie podía vernos y él se inclinó hacia mí lentamente. Era un momento suspendido en el tiempo, todo lo demás se desvaneció mientras nuestros ojos se encontraban. Y entonces sucedió, nos besamos. Fue un beso suave pero lleno de promesas no dichas. El contacto despertó algo dentro mí que creía perdido para siempre, una mezcla de adrenalina y miedo recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo que acababa de hacer. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a perder la noción del tiempo y del espacio, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. Un compañero de trabajo apareció inesperadamente al final del pasillo y nos interrumpió abruptamente. El rostro del colega se tornó serio al vernos juntos, su mirada cambió instantáneamente al darse cuenta de lo que había sucedido entre nosotros. Sentí como la culpa comenzaba a asomarse por primera vez desde que había tomado esta decisión arriesgada. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó el compañero con curiosidad mal disimulada antes de continuar su camino sin esperar respuesta alguna. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras intentábamos recomponernos rápidamente tras esa interrupción inesperada. El ambiente entre nosotros cambió, la emoción del momento fue reemplazada por una mezcla de ansiedad e incertidumbre sobre lo que significaría esto para nosotros. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, el hogar donde todo era predecible y seguro, y el nuevo mundo lleno de posibilidades e incertidumbres junto a él.
Al llegar a casa, traté de actuar normalmente frente a mi esposo, sin embargo, cada palabra sonaba vacía y distante. La noche transcurrió lentamente mientras intentaba concentrarme en las conversaciones triviales sobre nuestro día a día familiar. Mi mente vagaba hacia ese beso robado y hacia las posibilidades infinitas que representaba esa conexión secreta. A medida que pasaban los días y nuestras interacciones aumentaban tanto en la oficina como fuera de ella, me di cuenta de cuánto anhelaba esa conexión emocional genuina con alguien más allá de las paredes monótonas del hogar. Una tarde después del trabajo decidimos salir nuevamente, esta vez fuimos al mercado central para disfrutar del bullicio y colores vibrantes del lugar. Caminamos entre los puestos repletos de frutas frescas y especias aromáticas mientras compartíamos risas nerviosas sobre cómo habíamos llegado hasta allí. En medio del mercado lleno de vida, nuestras manos volvieron a encontrarse, fue un gesto simple pero cargado de significado. Las miradas cómplices se convertían cada vez más comunes entre nosotros, esa conexión crecía silenciosamente mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. Al final del día nos despedimos con promesas implícitas flotando en el aire, volveríamos a vernos pronto para continuar explorando esta nueva faceta tan emocionante e incierta entre nosotros dos. Sin embargo, cada encuentro traía consigo una creciente sensación de culpa por lo que estaba haciendo detrás espaldas ajenas. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por momentos robados? Las preguntas resonaban en mi mente sin cesar mientras caminaba hacia casa aquella noche bajo las luces titilantes que iluminaban Valencia. La noche se había vuelto más oscura, y las luces de la ciudad parecían parpadear en un ritmo que reflejaba mi confusión interna. Caminaba por las calles empedradas del barrio del Carmen, sintiendo el eco de mis pasos resonar en un silencio que cada vez se hacía más pesado. La culpa me seguía como una sombra, recordándome lo que había dejado atrás y lo que estaba arriesgando. Al llegar a casa, la puerta chirrió al abrirse, y el olor familiar de la cena me recibió. Mi esposo estaba en la cocina, ajeno a mis pensamientos turbulentos. Me sonrió sin saber que detrás de esa sonrisa se escondía un mar de secretos. ¿Te retrasaste?, preguntó con una voz suave, mientras removía la salsa en la olla. Un poco, respondí, tratando de sonar natural. Pero en el fondo mi mente divagaba hacia el colega con quien había compartido esos momentos robados. Recordaba su risa, su forma de mirarme como si realmente viera quién era yo. Era un alivio en medio de la rutina diaria. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y más intensas. Cada encuentro estaba cargado de una energía palpable. A veces nos encontrábamos en lugares inesperados, un café escondido entre las calles o un parque donde las flores comenzaban a florecer anticipadamente. En esos momentos todo parecía cobrar sentido, era como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Un día, mientras tomábamos café en una terraza con vistas a la playa de la Malvarrosa, no pude evitar compartir mis pensamientos más profundos. ¿No es curioso cómo nuestras vidas pueden volverse tan monótonas?, dije, observando a los turistas disfrutar del sol. Él asintió con seriedad. Me siento igual, respondió. A veces pienso que estamos atrapados en una rutina sin salida. Sus palabras resonaron dentro de mí como si alguien hubiera encendido una luz en medio de mi oscuridad. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un instante fugaz pero electrizante, un beso robado entre risas y miradas furtivas. La adrenalina me recorrió al instante, pero también llegó el pánico al pensar en las consecuencias. Sin embargo, ese momento encendió algo dentro de mí que creía perdido, una chispa de vida que no había sentido en años. Pero esa chispa también trajo consigo dudas y miedos que empezaron a alimentarse de mis pensamientos cotidianos. Una tarde recibí una llamada inesperada mientras estaba sola en casa. Era mi esposo preguntando por mí, quería saber si podía regresar pronto para cenar juntos. La ansiedad me invadió al escuchar su voz, tan llena de cariño e interés por mi bienestar. Estoy bien, le dije rápidamente, intentando ocultar mi nerviosismo. Solo estoy organizando algunas cosas. Colgué sintiendo un peso sobre mis hombros, era como si cada palabra pronunciada hubiera sido una traición silenciosa.
La culpa crecía como una sombra oscura sobre nuestra relación ya deteriorada. A pesar del tiempo compartido con él, no podía evitar sentirme dividida entre dos mundos, el hogar que conocía y el nuevo mundo lleno de promesas inciertas. Decidimos vernos nuevamente, cada encuentro era un acto deliberado contra lo que representaba mi vida cotidiana. Nos encontramos en un rincón escondido del mercado central, donde los aromas vibrantes llenaban el aire y los colores brillantes parecían reflejar nuestra emoción prohibida. Mientras caminábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas, nuestras manos se rozaron accidentalmente y esa conexión instantánea me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. El bullicio del mercado se convirtió en un telón de fondo para nuestra conversación animada sobre sueños olvidados y anhelos perdidos. ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo?, preguntó él con curiosidad genuina. Quizás viajar, respondí sin pensarlo demasiado. Ver lugares nuevos, sentirme viva. En ese momento deseé poder dejar atrás mi vida actual y abrazar lo desconocido junto a él. Poco después nos encontramos sentados cerca del río Turia bajo la luz dorada del atardecer. Fue allí donde nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso furtivo lleno de promesas no cumplidas e ilusiones compartidas. Sin embargo, cada vez que nuestros cuerpos se acercaban sentía como la culpa me envolvía aún más fuerte, era como si estuviera atrapada entre dos mundos imposibles de reconciliar. A pesar del deseo ardiente por seguir adelante con esta conexión especial, algo dentro me decía que debía tener cuidado. Cada decisión podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Las semanas transcurrieron entre encuentros clandestinos y momentos llenos de risas nerviosas mientras intentaba mantener las apariencias ante mi esposo e hijos. Pero no podía ignorar cómo esa relación secreta comenzaba a afectar mi vida diaria. Me sentía cada vez más desconectada del hogar que había construido durante años. Una noche escuché risas provenientes del salón mientras preparaba la cena. Eran mis hijos hablando sobre sus planes para el fin de semana con su padre presente al lado riendo también con ellos. Un destello momentáneo me hizo dudar, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan efímero? Sin embargo, al día siguiente recibí otro mensaje inesperado. Él quería verme nuevamente para hablar sobre nuestro futuro juntos. Algo dentro mío tembló ante esa idea. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? Los días siguientes fueron confusos. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre lo que realmente quería hacer con mi vida amorosa mientras intentaba mantener las apariencias ante todos los demás. Pero había algo innegable entre nosotros dos. Esa conexión profunda e intensa seguía creciendo a pesar del riesgo constante presente tras cada uno de nuestros encuentros secretos. Mientras tanto, mi esposo continuó intentando reconectar emocionalmente conmigo. Pequeñas sorpresas aquí y allá parecían mostrarme cuánto le importaba aún nuestra familia. Pero yo sabía que estaba dividiendo mi corazón entre dos mundos distintos sin saber cuál elegir finalmente cuando llegara el momento decisivo. Una noche decidí salir sola para despejarme después de otra jornada llena de dudas e inseguridades acumuladas durante semanas enteras. Caminé hacia la playa buscando claridad bajo las estrellas brillantes sobre mí. Y allí fue donde me encontré cara a cara con alguien completamente inesperado. Un viejo amigo cercano a mi esposo apareció justo frente a mí. Su mirada inquisitiva parecía preguntar qué hacía sola allí tan tarde. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse nuevamente de mí mientras pensaba rápidamente qué excusa podría ofrecerle sin levantar sospechas ni despertar curiosidades indeseadas. La presión aumentaba cada vez más alrededor mío mientras trataba desesperadamente mantener todo bajo control antes que cualquier secreto pudiera salir a flote. El eco del silencio. La noche se había cerrado sobre Valencia, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en un cielo oscuro. Me encontraba sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano. El mensaje de mi esposo aún brillaba en la pantalla. Preguntaba dónde estaba y si iba a cenar pronto. La culpa me envolvía como una manta pesada, pero el eco de lo que había vivido recientemente resonaba más fuerte. Había pasado mucho tiempo desde que me sentía viva, desde que un simple gesto o una mirada podían hacerme sentir mariposas en el estómago. Pero ahora, con cada encuentro furtivo con el colega de mi esposo, ese sentimiento había regresado. La noche anterior había sido diferente, habíamos compartido una cena íntima, risas y conversaciones que parecían sacadas de un sueño.
Pasamos la noche juntos y cada instante se sentía como una explosión de vida en medio de mi rutina monótona. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos. Por un lado estaba mi vida familiar, las responsabilidades, los hijos y mi esposo que, a pesar de todo, seguía siendo parte fundamental de mi existencia. Por otro lado, había una nueva realidad que se abría ante mí, llena de promesas y deseos que nunca creí volver a experimentar. Mientras contemplaba el mensaje sin responderlo, recordé el momento en que un viejo amigo de mi esposo apareció sorpresivamente en nuestra casa días atrás. Su presencia había traído consigo preguntas incómodas sobre cómo iba todo entre nosotros. Me hizo reflexionar sobre lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. ¿Era este romance solo una fuga temporal o representaba algo más profundo? El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era el momento para enfrentar la verdad. Abrí la puerta y allí estaba él, sonriente y despreocupado como siempre. Me ofreció un ramo de flores recién compradas del mercado central, un gesto que me hizo sonreír a pesar del remordimiento que me acechaba. ¿Te gustan?, preguntó mientras entraba a la casa. Pensé que alegrarían tu día. Son hermosas, respondí mientras colocaba las flores en un jarrón. Aunque no sé si son necesarias. Siempre son necesarias, dijo con una sonrisa pícara. Todos necesitamos un poco de color en nuestras vidas. Su tono ligero contrastaba con la gravedad del momento que vivía yo internamente. A medida que nos sentábamos a cenar, las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados por nada más que unas pocas horas. A medida que avanzaba la noche, las risas se mezclaron con miradas cómplices y gestos sutiles, cada uno parecía contar una historia no dicha entre nosotros. En algún momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un roce breve pero electrizante. Sentí como ese impulso irresistible me arrastraba hacia él nuevamente. La cena terminó y decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas del barrio del Carmen. La brisa suave acariciaba nuestro rostro mientras caminábamos juntos bajo las luces tenues de los faroles antiguos. En ese instante olvidé mis preocupaciones, solo existíamos nosotros dos en ese mundo vibrante. Regresamos al apartamento tras horas hablando y riendo. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos abrazados nuevamente, atrapados por esa conexión inexplicable entre nosotros dos. Los momentos pasaban volando, cada segundo se sentía eterno hasta que finalmente tomamos esa decisión tan arriesgada, pasar la noche juntos sin pensar en lo prohibido que era todo esto. La mañana llegó rápidamente, el sol entró por la ventana como si reclamara su lugar después de una larga noche oscura. Desperté sintiéndome renovada pero también asustada por lo que eso significaría para mí y para los demás involucrados. Mientras me vestía silenciosamente para no despertar al colega todavía dormido a mi lado, el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos nuevamente. Era otro mensaje de mi esposo preguntando si todo estaba bien conmigo. El contraste entre esos dos mundos era abrumador. Por un lado estaba el amor familiar y las promesas hechas hace años, mientras que por otro lado emergía esta nueva chispa llena de posibilidades y emociones vivas. Decidí contestar rápidamente antes de perderme más en mis pensamientos complicados. «Todo bien aquí», escribí sin poder evitar sentir una punzada al hacerlo. Mientras enviaba el mensaje, miré hacia donde él dormía pacíficamente. Su rostro reflejaba tranquilidad mientras yo luchaba contra los demonios internos provocados por esta doble vida. Esa mañana decidí salir antes para evitar cualquier complicación innecesaria o preguntas indeseadas sobre lo ocurrido durante la noche anterior. Caminé hacia casa sintiendo cada paso como una carga pesada sobre mis hombros, cada vez más consciente del secreto oculto tras esa puerta cerrada. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, los platos sin lavar y los niños preparándose para salir al colegio. Mi esposo estaba ya vestido para ir a trabajar, parecía preocupado por algo más allá del desayuno habitual. ¿Todo bien?, me preguntó al verme entrar con aire distraído. Te noté rara esta mañana. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras intentaba encontrar una respuesta convincente para ocultar mis sentimientos encontrados. Solo cansada, es todo, respondí tratando de sonar despreocupada aunque sabía perfectamente cuánto necesitábamos hablar realmente sobre nuestra relación deteriorada.
Los minutos pasaron lentamente hasta que finalmente él salió rumbo a su trabajo dejando atrás esa sensación incómoda e inacabada entre nosotros dos. La tarde transcurrió sin incidentes hasta recibir otro mensaje inesperado. Era él nuevamente preguntando cómo había ido mi día hasta ahora. La tensión crecía dentro mío mientras pensaba que responderle sin levantar sospechas ni despertar curiosidades indeseadas. Las sombras comenzaron a alargarse cuando decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba claridad frente a esta situación tan confusa. Valencia seguía vibrante alrededor mío con sus colores vivos e historias susurradas desde cada rincón. Pero dentro mío solo existían dudas e incertidumbres acerca del futuro. La tarde se tornaba en un juego de luces y sombras, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios del barrio. En mi mente los ecos de la risa de mis hijos resonaban, recordándome que había descuidado su compañía en favor de una relación clandestina que parecía ofrecerme más emoción que mi propio hogar. La vida familiar había pasado a ser un fondo borroso, y el brillo fugaz de lo prohibido me mantenía atrapada en una espiral de decisiones confusas. Mi esposo había comenzado a mostrar interés en reconectar. Las pequeñas cosas que solíamos compartir, como las charlas sobre nuestros días o las cenas a la luz de las velas, parecían regresar lentamente a nuestras rutinas. Sin embargo, cada vez que intentaba abrirme a él, la imagen del colega aparecía en mi mente, interrumpiendo mis pensamientos. Era como si una sombra se interpusiera entre nosotros, su sonrisa y su forma de mirar me llevaban a un lugar donde la rutina no existía. El día siguiente se acercaba rápidamente, un evento familiar importante al que todos debíamos asistir. Era una celebración significativa para nuestros hijos, y aunque me sentía dividida entre dos mundos, sabía que debía estar presente. La idea de enfrentar a mi esposo en esa situación me llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría actuar con normalidad cuando mi corazón latía por otra persona? Mientras tanto, el colega comenzó a insinuar sus deseos de formalizar nuestra relación secreta. «Podríamos hacer esto más serio», dijo un día durante nuestro almuerzo en la oficina. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano y tentador. Pero la culpa me envolvía. Cada vez que pensaba en dar ese paso, recordaba las risas compartidas con mis hijos y los momentos felices con mi esposo. La noche anterior al evento familiar decidí salir a caminar por el mercado central, buscando respuestas entre los colores vibrantes y aromas intensos del lugar. La vida bullía a mi alrededor, comerciantes gritando ofertas, parejas riendo mientras compartían tapas. Todo parecía tan ajeno a mi situación actual. Me detuve frente a un puesto de flores. El aroma fresco era un recordatorio del amor que alguna vez floreció en mi matrimonio. De repente vi pasar a una familia con dos niños pequeños riendo y corriendo hacia su padre. Una punzada de nostalgia me atravesó al observar esa conexión genuina entre ellos. Recordé cómo solíamos ser así, cómo solíamos disfrutar del tiempo juntos sin distracciones externas. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala, revisando algunos documentos familiares. ¿Te gustaría hablar?, preguntó con una mirada esperanzada. A pesar del peso que llevaba sobre mis hombros, decidí no cerrar la puerta esta vez. Claro, respondí mientras tomaba asiento frente a él. Comenzamos hablando sobre trivialidades, el clima cambiante en Valencia y los planes para el fin de semana. Sin embargo, pronto la conversación se tornó más profunda cuando mencionó lo mucho que había sentido nuestra distancia últimamente. Me he dado cuenta de que hemos dejado de compartir cosas importantes, dijo con sinceridad. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando en la distancia. Era cierto, habíamos estado viviendo como dos extraños bajo el mismo techo. Quizás deberíamos intentar reconectar, continuó él con cautela. En ese momento sentí como la culpa volvía con fuerza, era como si cada palabra que pronunciaba él reforzara el dilema interno al que me enfrentaba. La idea del colega aún persistía en mis pensamientos como una sombra ineludible. Al día siguiente llegó rápidamente y nos encontramos rodeados por familiares y amigos durante el evento significativo para nuestros hijos. Las risas llenaban el aire mientras intentábamos mantener las apariencias ante todos los presentes. Sin embargo, cada vez que miraba a mi esposo sonriendo o jugando con los niños, una parte de mí anhelaba regresar al pasado,
deseaba recuperar esos momentos sencillos pero significativos que habíamos compartido antes. A medida que avanzaba la celebración, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de recuerdos felices y otro lleno de promesas no cumplidas con el colega. Mientras observaba las interacciones familiares alrededor mío, me di cuenta de lo mucho que había descuidado no solo a mi esposo sino también a mis hijos. ¿Estamos bien?, le pregunté finalmente durante un breve respiro entre actividades familiares. Él asintió lentamente pero su expresión mostraba preocupación. Podemos mejorar esto si ambos lo deseamos. Su respuesta fue como un jarro de agua fría, me forzó a reflexionar sobre lo que realmente quería para mí misma y para nuestra familia. Esa noche volví a casa sintiéndome más confundida que nunca. El dilema pesaba sobre mí como una piedra gigante, seguir adelante con esta aventura secreta o intentar rescatar lo poco que quedaba del amor familiar. Mientras intentábamos dormir esa noche escuché cómo respiraba profundamente al lado mío, era un sonido tranquilo pero también lleno de inseguridades compartidas. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra relación ahora, estábamos al borde del abismo sin saber si dar otro paso significaría caer o encontrar estabilidad nuevamente. Con el amanecer llegó la claridad momentánea, debía tomar decisiones antes del próximo encuentro con el colega, decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Pero justo cuando comenzaba a formular esas resoluciones internas, recibí un mensaje inesperado del colega mientras preparábamos todo para otro día normal. ¿Nos vemos esta noche? Hay algo importante que necesito decirte. El corazón se me aceleró ante esas palabras cargadas de significado oculto mientras miraba hacia mi esposo dormido junto a mí. El mensaje del colega vibraba en mi teléfono como un eco en el silencio de la mañana. ¿Nos vemos esta noche? Hay algo importante que necesito decirte. Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de promesas y temores. Miré a mi esposo que seguía dormido, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. La vida cotidiana se sentía como una prisión, y cada día era una repetición del anterior. Mientras preparaba el desayuno, la conversación con mi madre resonaba en mi mente. Había sido una charla sincera, donde ella me había hablado sobre el amor verdadero y las decisiones difíciles. A veces hay que arriesgarse para encontrar la felicidad, me había dicho. Pero, ¿qué sabía ella de mi vida? ¿Qué sabía de este vacío que me consumía? La culpa comenzaba a asomarse entre mis pensamientos, como un ladrón sigiloso. El día transcurrió entre tareas mundanas y miradas furtivas hacia el teléfono. Las horas se alargaban mientras pensaba en lo que el colega podría querer decirme. Una parte de mí quería ignorar ese mensaje, regresar a la rutina segura de mi matrimonio. Pero otra parte anhelaba ese encuentro, esa chispa que había encendido algo olvidado dentro de mí. Al llegar a la oficina, noté un ambiente diferente. Los murmullos entre compañeros eran más intensos de lo habitual. Me detuve junto a la máquina de café y escuché fragmentos de conversaciones sobre el colega, rumores sobre su vida personal y su comportamiento en la oficina. Dicen que no es tan confiable, comentó una compañera con tono burlón. El corazón se me encogió ante esas palabras, ¿acaso él también jugaba con mis emociones? La incertidumbre crecía mientras pasaban las horas. Cada mirada furtiva hacia él era un recordatorio del riesgo que estaba tomando. En medio del bullicio laboral, sentí un impulso irrefrenable por hablar con él antes de nuestra cita esa noche. Finalmente, cuando nos encontramos en un rincón apartado de la oficina, mis dudas parecieron desvanecerse momentáneamente. ¿Qué es lo que necesitas decirme?, le pregunté con voz temblorosa. Él me miró fijamente y sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y deseo. Quiero ser sincero contigo, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, escuchamos risas cercanas, un grupo de compañeros entró al área justo después. La interrupción me hizo sentir vulnerable y expuesta. El resto del día fue una tortura emocional, mis pensamientos estaban divididos entre lo que estaba sucediendo con mi esposo y lo que podría ser con él. Al final del trabajo decidí enfrentar mis miedos y asistir al encuentro programado. Esa noche llegué al lugar acordado, un pequeño bar en el barrio del Carmen conocido por su ambiente acogedor y sus tapas deliciosas.
El aroma a paella flotaba en el aire mientras tomaba asiento en una mesa apartada. El lugar vibraba con risas y música española, todo parecía tan lejano a mi mundo cotidiano. Cuando él llegó, su sonrisa iluminó momentáneamente mis dudas. Nos sentamos juntos y empezamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más profunda. He estado pensando mucho sobre nosotros, dijo él con voz suave. ¿Y qué has decidido?, pregunté casi sin aliento. Quiero saber si esto puede ser algo más, respondió mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. Una parte de mí quería gritarle que no podía seguir así, otra parte deseaba perderme en esa posibilidad desconocida. En ese instante fugaz, sentí como nuestros mundos se cruzaban nuevamente cuando nuestras manos se tocaron sobre la mesa. Pero justo cuando nuestros dedos se rozaron suavemente, un grupo ruidoso entró al bar, interrumpiendo nuestro momento íntimo una vez más. La realidad regresó como un golpe frío, debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Mientras regresaba a casa esa noche, cada paso resonaba como un eco vacío en mi mente llena de confusión. Miré por la ventana del taxi las luces parpadeantes de Valencia. Cada destello parecía burlarse de mí mientras luchaba por entender lo que realmente quería en este laberinto emocional. Al llegar a casa encontré todo tal cual lo había dejado, el silencio familiar envolvía cada rincón como una manta pesada e incómoda. Mi esposo estaba sentado frente al televisor apagado, su mirada perdida reflejaba los mismos problemas silenciosos que nos habían separado durante tanto tiempo. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin apartar los ojos del aparato inerte frente a él. Bien, solo trabajo, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar los sentimientos encontrados que me invadían. La cena fue tensa, el bocado parecía más pesado que el anterior mientras intentábamos mantener una conversación superficial sobre nuestros hijos y planes familiares futuros. Pero incluso esos temas parecían vacíos e insípidos comparados con lo vivido esa noche. Antes de irme a dormir busqué algo para distraerme, revisé algunas fotos antiguas guardadas en mi teléfono móvil. Fue entonces cuando encontré una imagen desgastada por el tiempo, una foto familiar donde todos lucíamos felices durante unas vacaciones pasadas en la playa Malvarrosa. Ese instante congelado me hizo reflexionar sobre lo perdido. Recordé cómo solíamos reír juntos bajo el sol brillante y cómo esos días despreocupados habían desaparecido lentamente entre nuestras rutinas diarias llenas de responsabilidades olvidadas. Al cerrar los ojos esa noche sentí como las dudas volvían a asediarme. ¿Podría realmente encontrar la felicidad fuera del matrimonio? ¿O estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos irreconciliables? La llegada del nuevo día traería consigo decisiones difíciles e inevitables, decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. La mañana del día siguiente la luz se filtraba a través de las cortinas, iluminando el dormitorio con un brillo tenue. Me desperté con una sensación de inquietud que se había vuelto habitual. Miré a mi alrededor, recordando la cena que mi esposo había planeado como sorpresa. La idea de una velada romántica me llenaba de ansiedad y curiosidad al mismo tiempo. ¿Sería suficiente para reavivar algo que parecía apagado? Mientras me preparaba, mis pensamientos se deslizaban hacia el colega. La conexión que habíamos forjado en los últimos meses era intensa y confusa. ¿Era solo un escape temporal o algo más profundo? La incertidumbre me rodeaba como una niebla espesa. La cena comenzó con una atmósfera tensa pero esperanzadora. Mi esposo había puesto todo su empeño en crear un ambiente acogedor, con velas y su plato favorito cocinado a la perfección. A medida que avanzaba la noche su esfuerzo se hacía evidente, pero yo no podía evitar sentirme distante. ¿Te gusta lo que he preparado?, preguntó él, rompiendo el silencio entre nosotros. Sí, está delicioso, respondí con una sonrisa forzada. No podía dejar de pensar en cómo todo esto contrastaba con las emociones vivas que había experimentado recientemente. Mientras comíamos, mi mente divagaba hacia el colega y las conversaciones que habíamos tenido sobre nuestras vidas insatisfactorias. Recordé cómo me había mirado aquella tarde en la oficina, sus ojos reflejando un entendimiento mutuo. Ese momento parecía tan lejano ahora. Después de la cena, decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejar mi mente. Las calles estrechas estaban llenas de vida,
los murales vibrantes contaban historias de amor y lucha. Pero incluso en medio de esa belleza, me sentía atrapada en un laberinto emocional. Paseando encontré un pequeño bar donde solía ir con amigas años atrás. Entré impulsivamente y pedí una copa de vino. Mientras saboreaba el líquido tinto, noté a alguien familiar al fondo. Un viejo amor había entrado en el bar. Su presencia trajo consigo recuerdos enterrados y emociones olvidadas. Él se acercó a mí y comenzamos a charlar sobre lo que había sido nuestras vidas desde entonces. A medida que hablábamos, sentí como la chispa del pasado resurgía entre nosotros. La conversación fluía con facilidad, era como si nunca nos hubiéramos separado. Sin embargo, al mirar su rostro, recordé las razones por las cuales nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. Había tomado decisiones en mi vida que no podía cambiar, decisiones que ahora pesaban sobre mí como una losa. ¿Qué ha sido de ti?, preguntó él con curiosidad genuina. Un poco de todo, respondí evasivamente mientras pensaba en mi matrimonio y el romance clandestino. La noche avanzó rápidamente y la conversación se tornó más personal. En un momento dado, él tomó mi mano suavemente y me dijo: a veces pienso en lo que pudo haber sido. Esa frase resonó dentro de mí como un eco lejano. Al salir del bar, decidí regresar a casa antes de perderme por completo en recuerdos nostálgicos. La presión social se sentía cada vez más intensa, amigos y familiares esperaban vernos juntos y felices como antes. Cuando llegué a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá esperando por mí con una expresión preocupada pero esperanzadora. «Te estaba esperando», dijo suavemente. «Lo siento por tardar», contesté mientras trataba de ocultar mis pensamientos contradictorios sobre lo ocurrido esa noche. El ambiente era denso, ambos sabíamos que teníamos mucho por discutir pero temíamos abordar los temas delicados que nos separaban cada vez más. «Podemos hablar si quieres», ofreció él al notar mi inquietud. «No es necesario ahora», respondí mientras luchaba internamente entre mis sentimientos por él y el colega. Esa noche fue larga y silenciosa, cada uno sumido en sus propios pensamientos sin poder encontrar un camino claro hacia adelante. La decisión pesaba sobre mí como una carga ineludible, seguir adelante con esta vida o arriesgarlo todo por algo incierto pero emocionante. Con cada amanecer me sentía más perdida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de estabilidad pero vacío emocionalmente, otro vibrante pero incierto e inalcanzable. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado del colega: «Nos vemos hoy. Necesito hablar contigo». El corazón se me aceleró ante la posibilidad de enfrentar mis sentimientos nuevamente. Miré por la ventana mientras pensaba en qué camino tomar. Las calles eran testigos silenciosos de mis luchas internas. Las decisiones no eran simples ni claras, cada paso podría llevarme a un abismo o a una nueva vida llena de posibilidades. En ese momento comprendí que estaba al borde del precipicio emocional, cualquier decisión podría cambiarlo todo para siempre. Las luces del barrio del Carmen titilaban como estrellas perdidas en un cielo gris. Caminaba por sus calles estrechas, el eco de mis pasos resonando en la soledad de la noche. La vida seguía su curso ajena a mis dilemas. Cada rincón me recordaba momentos compartidos, risas que ahora parecían ecos lejanos. La conversación con el colega había sido reveladora. Sus palabras aún danzaban en mi mente desafiando la ilusión que había construido. «No podemos seguir así», había dicho. La verdad resonaba en su voz, y aunque no quería aceptar su peso, era innegable. Había estado buscando una salida, pero lo que encontré fue un espejo que reflejaba mis miedos y anhelos. El día siguiente se presentó gris y lluvioso. Mi esposo había planeado una cena especial para celebrar nuestro aniversario. La idea de asistir me llenaba de culpa y ansiedad. Mientras preparaba la mesa, me preguntaba si podría mirar a los ojos de quien había sido mi compañero sin sentirme como una traidora. Durante la cena, él sonrió y brindó por nosotros. «A los años que hemos compartido», dijo con un brillo esperanzado en sus ojos. Mis manos temblaron al levantar la copa, el peso de la mentira casi insoportable. «A los años», repetí mecánicamente sintiendo como cada palabra se atascaba en mi garganta. La cena transcurrió entre anécdotas y recuerdos felices,
pero cada risa era un recordatorio del abismo que se abría entre nosotros. Al final de la noche, mientras recogía los platos, un mensaje llegó a mi teléfono. Era el colega. Necesitamos hablar. El corazón se me aceleró, sabía que esa conversación podría ser decisiva. Al amanecer del día siguiente, decidí encontrarme con él en la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar siempre había sido reconfortante para mí, sin embargo, esta vez sentía que las olas arrastraban mis pensamientos hacia un lugar oscuro e incierto. Me senté en la arena fría, esperando su llegada con una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando apareció, su expresión era grave. Nos abrazamos brevemente antes de sentarnos juntos frente al mar. No puedo seguir así, comenzó él sin rodeos. Siento que nos estamos lastimando mutuamente. Sus palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano, sabía que tenía razón. ¿Qué quieres hacer?, pregunté con voz temblorosa. La respuesta no tardó en llegar: quiero ser honesto contigo. En ese instante comprendí que lo que habíamos construido estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes ante una brisa suave. Mientras hablábamos sobre nuestra situación, las olas rompían contra la orilla con fuerza renovada, cada golpe parecía marcar el tiempo que se deslizaba entre nuestros dedos. Él mencionó su deseo de formalizar nuestra relación o terminarla definitivamente si no podía comprometerse plenamente. ¿Y qué pasará con nuestras vidas?, cuestioné con un nudo en el estómago. La incertidumbre era palpable entre nosotros, cada palabra pesaba más que el silencio anterior. Debemos pensar en lo que realmente queremos, sugirió él con sinceridad desgarradora. En ese momento entendí cuán frágil era nuestra conexión, lo vivido no podía ser ignorado ni desechado fácilmente. La conversación se tornó tensa cuando mencioné a mi esposo y cómo él estaba intentando reconectar conmigo tras tantos años de distancia emocional. ¿Y tú, realmente quieres seguir adelante con esto? Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta, no tenía respuestas claras para ofrecerle. El sol comenzaba a ocultarse tras las nubes grises cuando finalmente tomé una decisión impulsiva: necesito tiempo para pensar. Al pronunciar esas palabras sentí un alivio momentáneo, sin embargo, también sabía que este tiempo podría llevarme a una conclusión dolorosa. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré, su sonrisa iluminó brevemente la habitación oscura pero pronto se desvaneció al notar mi expresión sombría. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación genuina mientras apagaba el televisor y se acercaba a mí. Sí, solo cansada, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento otoñal fuera de control. Recordé momentos felices junto a mi esposo y también las risas compartidas con el colega, ambas realidades chocaban dentro de mí como dos trenes descarrilados. Al amanecer del día siguiente decidí enfrentar a mi esposo directamente sobre lo que estaba ocurriendo en mi vida emocionalmente caótica. Necesitaba ser sincera aunque eso significara abrir heridas profundas entre nosotros. Cuando finalmente nos encontramos cara a cara en la cocina, respiré hondo antes de hablar: necesitamos hablar sobre nosotros. Su rostro palideció levemente mientras asentía lentamente, sabía que algo importante iba a suceder pero no podía imaginar hasta dónde llegaría nuestra conversación ni las repercusiones que tendría en nuestras vidas. ¿De qué se trata?, preguntó cauteloso mientras se servía café. No quiero esconder nada más, dije firmemente mientras sentía como las palabras comenzaban a fluir como agua cristalina tras una tormenta prolongada. Sin embargo, justo cuando estaba lista para abrir mi corazón por completo y revelar todos mis secretos oscuros, la infidelidad, mis dudas, el sonido del timbre interrumpió nuestro momento crítico abruptamente. Ambos nos miramos atónitos. ¿Quién podría ser tan temprano? El eco del timbre resonó nuevamente como un presagio ominoso en medio del silencio tenso entre nosotros. Mi corazón latía desbocado al contemplar quién podría estar al otro lado de esa puerta.